Perdón. Sí, porque si no, después para subirlo yo voy a tener que trabajar bastante. Bien, listo. Pensé que ya había dejado Juan Manuel. Bueno, no importa. Mucho no nos quedó grabado. Y la mejor parte es la que no dije, o sea, la que no quedó grabada. Bien, entonces continuemos. Reitero, parte de esta clase, no exactamente igual, van a ver que estoy con otra ropa, ya está asincrónicamente subida por las dudas que alguien hoy no se pudiera conectar o haya algún tipo de dificultad. Así que también van a tener otra grabación parecida de la clase. Bien, entonces decía yo que Alberdi había fijado cuando pensó la división del gobierno, es decir, cómo se gobierna y en esta desconcentración por oposición a la concentración del poder que tiene el sistema monárquico, de lo que se quería salir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del constitucionalismo clásico, ¿no? Ese movimiento que tenía el objeto de una constitución y que había nacido a partir de las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana. Evidentemente, claro, lo que concedía a partir de esas teorías contractualistas, esto de que ya el poder no venía del Dios, sino que se hacía la ficción que venía del pueblo y que el pueblo solamente iba a poder ser gobernado mediante sus representantes, entonces aparece la democracia representativa, y que como solución a la concentración del poder aparecía el ideal de Montesquieu, cuando explicaba la forma de gobierno, y decía, bueno, acá hay que haber una división de poderes, en poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que todos ellos no se concentren en una persona, ¿no? Y evitar el abuso del poder. Pero no obstante ello, en Europa hubo un modelo de derecho constitucional del poder, que fue el sistema parlamentario, que ahora yo lo voy a mostrar en un PowerPoint. Y en nuestro sistema, que copiamos el sistema norteamericano, aparece un modelo de constitución que cuando hablamos en la primera parte del poder constituyente, hablábamos o entendíamos que era una constitución originaria, u original, también dice Sagüez, que es no tanto por el momento histórico, o sea, en este caso van a coincidir, pero sí como modelo de constitución. Entonces tenemos el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. La Constitución norteamericana es original. ¿Por qué? Porque crea un nuevo modelo de poder constituyente y de una constitución de marcado tinte presidencialista. En ese sentido, nuestra Constitución no es original, porque copia el modelo original norteamericano, en un tipo de clasificación que podemos hacer dentro de las constituciones de la primera parte. Siguiendo entonces a la constitución en la cual se había inspirado Alberdi, él dijo, bueno, miren, acá tenemos que tener tres ideas base con respecto al poder ejecutivo dentro del modelo presidencialismo. Dice que, él decía en el capítulo 25 de su obra de las bases, dice, de su formación depende la suerte de los Estados Unidos de América, hablando de todos los estados de la región. Y después, como segunda premisa, nos decía Alberdi, resulta necesario un presidente constitucional que pueda asumir las facultades de un rey cuando haya anarquía. Claro, entonces, ¿en qué contexto histórico lo da? Bueno, en un contexto de los norteamericanos de la guerra de secesión, ¿no? Y nosotros dentro de la guerra civil que fue de unitarios y federales. Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién gobierna? Un poco en algún punto, luego un constitucionalista, Carl Schmitt, hablaba del decisionismo y le decía, bueno, en realidad el que detenta el poder es el que lo puede ejercer en caso de emergencia. Entonces, él dice que asuma las facultades de un rey cuando haya anarquía. Bueno, ese es el contexto. Una guerra civil, unitarios y federales, la batalla de Caseros, la batalla de Pavón, Urquiza, etcétera, Rosas. Entonces veníamos de una guerra civil. Dice, bueno, mientras esté todo normal no hay problema, pero ¿quién va a asumir el poder ante una situación de emergencia? Entonces vemos que ya dentro de la idea de Alberdi era que marcaba un presidente fuerte. No es que hay un presidencialismo y lo que hoy criticamos, ¿no? Un hiperpresidencialismo como una forma defectuosa de esta forma de gobierno, sino que aparece dentro del diseño
dentro de la arquitectura del poder constituyente de 1853. Reitero, tanto Estados Unidos como Argentina venían de guerras civiles. Entonces, bueno, ¿quién gobierna cuando hay una guerra civil? Entonces dice, bueno, acá se necesita un poder ejecutivo fuerte para que no haya anarquía. Y la tercera premisa que tenía Alberdi en las bases es limitarlo al poder. Dice, bueno, dar al poder ejecutivo todo el poder posible, pero a partir de la Constitución. Esto lo que va a impedir claramente que sea una monarquía y que el poder ejecutivo dicte las normas. Aquí sí aparece como un dato importante la división de poderes. Solamente va a estar habilitado para hacer las leyes el Congreso de la Nación. Y en anterior, digamos, en los puntos de Alberdi, solamente el poder que va a tener el Poder Ejecutivo, que es mucho, pero va a estar limitado por la Constitución, dentro de los artículos 99 en adelante, digamos, ¿no? Entonces, un marcado presidencialismo no es sorpresa, no estoy diciendo ninguna novedad. Todos en Argentina sabemos que seguimos la figura del presidente o presidenta y que es un sistema presidencialista el argentino. Por otra parte, dentro de las ideas que tenía Alberdi era que fuera así, digamos, como dirían los chicos, ¿no? Los nenes, a propósito, lo hizo de a propósito, fue así. No es que aparece como una desviación. La desviación es que se transforma el presidencialismo en un hiperpresidencialismo. ¿Por qué? Un poco adelantando alguna conclusión. Porque asume facultades legislativas. Es decir, esa idea de dar al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dentro de la Constitución y de las leyes, que decía Alberdi como tercera y última premisa de este diseño del Poder Ejecutivo, aparecía el límite de la ley. Entonces, ley como fija, como decíamos en la primera parte, desde el punto de vista de Hobbes, un límite al poder. Es decir, nuestra Constitución va a dar derechos y garantías. Muy bien, casi todas las constituciones da. Pero también, desde el punto de vista sociológico y político, vamos a desconfiar del poder. Porque el poder siempre tiende a trasvasar. No podemos confiarnos en que se va a autolimitar. Porque la historia nos muestra que nunca se autolimita. Por lo tanto, aparece la Constitución, cuando trata las cuestiones de la división de poderes, como un límite hacia el poder. No solamente va a dar competencias, sino también al fijar competencias, fijan límites. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Entonces hay ciertas zonas de reserva, se llaman, en la cual aparecen las competencias de cada uno de los poderes del Estado. Y si hablamos de zonas de reserva, hablamos de que tienen competencias que les son propias exclusivas. Y que en todo caso, si se las presta a otro poder del Estado, supongamos lo que luego vamos a ver en la próxima clase, la facultad legislativa del Poder Ejecutivo, como le presta esa competencia que le es propia al Poder Ejecutivo, luego el control de esa competencia que le prestó vuelve al Poder Legislativo, porque es la titular de la competencia de reserva, en este caso hacer leyes. Si el Poder Ejecutivo asume funciones legislativas, luego va a aparecer mecanismo de control por parte del Congreso para verificar si esa función prestada o tomada por sí, casos de decreto de necesidad de urgencia o delegados, a partir de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, va a hacer el control de constitucionalidad de esa facultad que le había prestado o asumido. Es decir, que entonces aparece claramente el Poder Ejecutivo con estas características que, reitero, no son casuales, sino que son diseñadas de su ideario por parte de Alberdi, que luego es plasmada en la Constitución y en las leyes que luego se dictaron en consecuencia.
Bien, no quedó nadie pendiente. Bueno, por ahora no voy Profe, a ver mucho. Sí, perdone, que me perdí un segundo. ¿El control de constitucionalidad quién lo hacía? luego lo vamos a ver en la segunda clase, pero el encargado de controlar los decretos delegados y decreto de necesidad y urgencia lo realiza la Comisión Bicameral Permanente. Pero tomémoslo como una pintada general de la división de poderes, como una introducción de estas competencias. De todas maneras, el doctor Jiménez subió una clase de este tema, no sé si ya, no me fijé, estaba visible, pero un poco va a explicar esta cuestión. Bien, vamos a compartir pantalla. La idea un poco de esta clase es dar un primer paneo y luego, reitero, esta parte grabada ya en el aula, usted la tiene a disposición. La primera cuestión que aparece como, digamos que tendría de alguna manera alguna duda, es ¿cómo está compuesto por el Poder Ejecutivo? Fíjense que parece una pregunta un tanto sencilla, sin embargo, como ustedes van a estudiar abogacía y van a ser futuros abogados y abogadas, siempre saben que en el derecho hay tres posturas, una que dice una cosa, otra la opuesta y una intermedia que es la ecléctica, ¿no? Así que siempre hay una biblioteca, como dicen vulgarmente, para que dice un lado y el otro. Pero hay ciertas cuestiones que estas pueden ser opinables y otras no. También no pasemos al extremo de que, como a veces se trata cuando se habla del tema constitucional, que por lo general uno lo ve en los medios de comunicación o incluso en alumnos y abogadas, es que hay cuestiones que no son opinables, digamos, están en el texto constitucional y fijan unas reglas del juego. Pero esta cuestión, la primera que dicen, bueno, ¿cómo está integrado el Poder Ejecutivo? Ustedes cuando votan, ¿a quiénes votan? No digo a qué partido, sino a qué figura, a qué funcionarios. Presidente, vicepresidente, gobernador. Vicepresidente, diputados, senadores. Pero hablamos del Poder Ejecutivo. Ah, claro. Poder Ejecutivo Nacional. Solamente al presidente y al vicepresidente. Al presidente o vicepresidenta, o presidente, vicepresidenta. Bien. Entonces aquí viene, uno dice, yo voto al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. Entonces algo dice, bueno, ustedes saben que ustedes eligieron alguna vez, ya todos votaron, así que, salvo que haya alguno muy avanzado que haya terminado secundaria muy temprano, incluso pueden votar con mayor de 16 años, así que si votaron alguna vez al ministro de Economía, al ministro de Salud, al ministro de Educación, ¿votaron alguna vez? No. Jamás. Esos son cargos que delega el Poder Ejecutivo. Muy bien. Más que delega, elige el Poder Ejecutivo, no lo delega. Ojalá lo delegara, podría elegir otra persona. Siempre fue muy característico que cuando ganó de la Rúa a Menem, el ministro de Economía de Menem era Domingo Cavallo. Estábamos acostumbrados a las crisis que más o menos bastante seguido, lamentablemente, tenemos en nuestro país, que casi todas son económicas, financieras. Entonces la oposición había puesto en la alianza, que estaba de la Rúa y Chacho Álvarez, ganaron las elecciones. ¿Saben cuál fue el ministro de Economía que eligió el gobierno que le ganó a Menem, la oposición? Cavallo. Fíjense, o sea, había un ministro de Economía que era el del gobierno que estaba Menem, y luego el que ganó, que era la oposición, no era el mismo color político, ¿a quién eligió? Al mismo ministro de Economía. Con esto nos damos cuenta que claramente nosotros no elegimos a los ministros. Este es un caso, bueno,
argentino, ¿no? El mismo ministro de Economía que estaba en los dos gobiernos. Esto nos da cuenta entonces que no elegimos a los ministros. Esto luego lo vamos a desarrollar. Entonces la primera cuestión es, dicen, bueno, ustedes dijeron hace un ratito que se elegía al binomio, presidente y vicepresidente, y algunos consideran si esto es unipersonal, si el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente, si lo ejerce el presidente junto con el vicepresidente, o alguna teoría incluso que Sabués puso cuando se creó la reforma del 94, la figura del jefe de gabinete. Los que estudiaron la reforma del 94, supongo que como todos aprobaron, todos la estudiaron. In dubio pro estudiante se llama, ¿no? Caso de duda, vamos a presumir que lo saben. El jefe de gabinete es una figura que se incorpora en la reforma del 94, un poco siguiendo el lineamiento de Nino en el proyecto de consolidación para la democracia que quiso hacer Alfonsín en el 83, y que truncamente luego se incorpora, para mí, luego lo veremos más adelante, la figura de jefe de gabinete, con el resto de los ministros. Entonces algunos autores dicen, bueno, en realidad es unipersonal o colegiado. Y dentro de los que dicen que es colegiado, lo más... algunos de los criterios dicen, bueno, es colegiado porque lo integra el presidente y el vicepresidente de la nación. De hecho, uno vota el binomio. Otros que dicen que es colegiado, amplían, dicen, bueno, no solamente está formado por el presidente y vicepresidente, sino que es colegiado porque está incorporando el jefe de gabinete de ministros, como una suerte de jefe de todos los ministros, y el resto de los ministros. Bien, voy a decirles un poco la opinión o tratar de refutar por qué no sería colegiado. Un poco ya di el ejemplo, ¿no es cierto?, con el caso de la presidencia de Menem y luego la de la Rúa, que el jefe, que el presidente elige a sus ministros y los nombra por un decreto y también los puede sacar por un decreto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no elegimos a los ministros, elegimos al Poder Ejecutivo, en su caso presidente y vicepresidente. Si diríamos que es un organismo colegiado, se supone, o por lo menos todos los organismos colegiados, significa que todos tienen un voto o un porcentaje igual en la decisión política fundamental que se tome. Y está claro que en el sistema presidencialista, los ministros toman decisiones, pero que tienen que tener sí o sí el visto bueno del presidente o presidenta de la nación. Es decir, que los ministros no deciden por sí una resolución. Es más, somos testigos a lo largo de la historia, de la reciente, gobierno anterior, este gobierno u otros, del 83 a la fecha, como incluso los presidentes salen a desmentir con acierto alguna decisión de algún ministro. No importa si no estamos haciendo un juicio de valor si esa decisión de ese ministro o ministra era acertada o no. Estamos analizando la decisión, la toma de decisiones. Y está claro que en la toma de decisiones, el que tiene la única y última palabra es el presidente de la nación. En un organismo colegiado, piensa en un tribunal de justicia, 3 jueces, piensa en la Cámara de Diputados, piensa en la Cámara de Senadores, piensa en una asamblea de un consorcio, es decir, todos tienen un porcentaje igual en la decisión, en la toma de decisión. En todo caso, se resolverá por mayoría, para mayoría simple, por unanimidad, si están todos de acuerdo, mejor aún, significa que hay un consenso, pero lo cierto es que los ministros no son autónomos y por lo tanto no tienen una posibilidad de decidir por sí mismos y están en un pie de igualdad con el presidente, porque reitero, los nombra y los saca, más allá de que puedan luego ser destituidos. En ese contexto entonces es que debe descartarse porque no es un órgano colegiado y porque no están todos en igualdad de condiciones. Esto de los ministros. Nos quedaría responder a la hipótesis más fácil, que uno vota a un presidente y a un vicepresidente.
o presidenta. En este caso también se refuta porque el presidente, del vicepresidente o presidenta es la presidenta del Senado o presidente del Senado. Ahí tiene un cargo que es presidente del Senado. ¿Por qué? Porque se utiliza esta figura para evitar que en caso de empate una provincia quede con menos, siempre tenga un representante menos. Es decir, si fuera de cualquiera de los senadores o senadoras de cada una de las provincias, 3 por cada uno, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, significaría que si preside y no vota, esa provincia se queda sin un voto. Por eso es el vicepresidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, decimos, no solamente por esta función del Senado, sino que cuando gobierna el presidente, no gobierna el vicepresidente. Y el vicepresidente va a gobernar en caso de ausencia, total o permanente, luego lo vamos a ver al final de la clase si llegamos, pero no comparten el poder. En definitiva, descartada la posibilidad de que sea colegiado, como allí dice el slide, es unipersonal. ¿Y qué es unipersonal? Ya lo decía Vidal Campos, porque el texto del artículo 87, fíjense ustedes, nos dice que el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano, luego tendremos que en la próxima reforma no incorporar el lenguaje inclusivo a nuestra Constitución Nacional, porque muchas palabras están puestas en masculino, un ciudadano o ciudadana con el título de presidente de la Nación. Está claro entonces, desde el punto de vista del texto constitucional y del propio funcionamiento del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo es unipersonal y está solamente el presidente de la Nación. Bien, decíamos que había 2 modelos. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna inquietud? Seguimos. Bien, esto es parte de la primera parte de la materia, pero nos sirve para tener o refrescar esta cuestión que sí que es del presidencialismo. Y tiene 4 jefaturas. Fíjense, es jefe del Estado, es decir, nos representa ante organizaciones y otros países. Es jefe de gobierno, porque efectivamente ejecuta las políticas públicas que marca a partir del Congreso y las propias. Es jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por eso en una institución que es verticalista está claro que las Fuerzas Armadas siempre deben estar sujetas bajo el mando y obediencia del presidente de la Nación. El jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el presidente, es decir, un civil, no es un militar. Cuando ha sucedido esto fue claramente cuando ha habido quiebra del sistema constitucional, ¿no? Y finalmente es jefe de la administración pública, es decir, del aparato burocrático del propio Poder Ejecutivo que necesita para funcionar. Y aquí yo les puse la diferencia con el otro modelo de gestión de gobierno, que es el sistema parlamentario, donde está escindida la función del jefe de Estado con el jefe de gobierno. En las democracias, ciertas democracias parlamentarias, como por ejemplo la de España, la de Inglaterra, el jefe de Estado es la figura del rey, es el representante del país en el exterior. Y el jefe de gobierno es el que en algunos sistemas parlamentarios es el que se elige, que sería como nuestro presidente, que ejerce las políticas públicas. ¿De dónde sale el jefe de gobierno? Sale del gabinete de ministros. ¿Y de dónde salen los ministros y el gabinete? Del Parlamento. Por eso hablamos de sistema parlamentario. Sistema parlamentario que necesita una mayoría para poder gobernar. Y que el gobierno, es decir, el gobierno en sentido amplio, gobierno con ministros, sale del Parlamento. Por eso es el sistema parlamentario.
Entonces, algunos autores como Lowenstein hablan de cómo se van a relacionar los parlamentos con los jefes de gobierno. Así vamos a ver que en el sistema presidencialista la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, en este caso en vez de parlamento le decimos Congreso, es de interdependencia. Y se van a funcionar mediante la coordinación. Cada uno va a tener una autonomía de competencia con puntos de contactos establecidos de antemano. Esos puntos de contactos establecidos de antemano van a estar fijados por las competencias que la Constitución le haya dado a cada uno de estos dos poderes. En cambio, en el sistema, este es el sistema nuestro presidencialista, pero en el sistema parlamentario, la coordinación entre el jefe de gobierno y los ministros, es decir, y su gabinete de ministros, se llama gabinete al conjunto de ministros, van a estar dados por una interdependencia, pero por integración, no por coordinación. Integración porque el gobierno sale del gabinete del Parlamento. El gobierno sale del Parlamento, es decir, vamos a elegir tanto al jefe de gobierno y a sus ministros del Parlamento. Entonces vamos a tener tres tipos de parlamento. Un parlamento fuerte, moderado y débil. Por ejemplo, el francés es un 50% el jefe de Estado con el jefe de gobierno. En Perú es bastante débil. Y, por ejemplo, en Inglaterra es bastante fuerte, es el 80% y el 20%. Este es el diseño, como no hay una sola manera de haber sistemas presidencialistas, tampoco hay una sola manera de haber sistemas parlamentarios. Les recomiendo, a los que les guste ver las series, que está bastante de moda y nos va a explicar el sistema parlamentario muy claramente y sus vicisitudes, la miniserie Borgen, que es danesa, no sé si alguien la está viendo, si no la ven, se las recomiendo, y van a aprender de derecho parlamentario, de elecciones, y de cómo funciona, y de las trabas que también tiene el sistema parlamentario. Aquellos que critican el sistema presidencialista, y tienen mucho para criticar, dicen, bueno, acá el problema del sistema presidencialista precisamente es esta interdependencia por coordinación, que produce o puede llegar a producir trabas en el sistema constitucional. Por ejemplo, supongamos que gobierna un partido político A, que gana las elecciones para presidente, pero que ese partido político A, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es minoría. Supongamos que tiene el 30% de las bancas de cada una de las cámaras. Claro, ese poder ejecutivo, ese presidente o presidenta va a necesitar leyes del Congreso. ¿Qué pasa si el partido que perdió las elecciones, vamos a hacerlo bien fácil, supongamos que es un bipartidismo, el partido A, el partido B, que pierde el gobierno, tiene la mayoría de diputados y senadores, lo cual se produciría, si no hubiera, como lamentablemente a veces sucede, estas famosas no diálogos, el Parlamento no le saca ninguna ley que el Poder Ejecutivo necesite. Se produce una suerte de paralización del Congreso, porque las políticas públicas que puede mandar el presidente o presidenta para poder funcionar, el Congreso no se las sanciona, no se las saca. Entonces se produce una suerte de bloqueo constitucional porque no hay relación de interdependencia por coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las leyes que necesita ese Poder Ejecutivo para funcionar, no sé, subir, bajar impuestos, crear fuentes de trabajo, es decir, está claro que la ley es la que ordena y
el Poder Ejecutivo debe ejecutar las leyes de la Nación, se produciría un bloqueo. ¿Qué pasa en el sistema parlamentario? Ese bloqueo, ¿por qué? Porque tendríamos que esperar 4 años, ¿no es cierto?, a elegir al nuevo presidente, o elegir, por lo menos, esperar hasta dentro de 2 años para que una reforma, para que una elección para diputados se pueda hacer, y en este caso ver qué sucede. Si el presidente actual o presidenta actual logra la mayoría, por lo menos en una Cámara de Diputados y en la de Senadores con las elecciones de medio término. Puede suceder eso. El sistema parlamentario es mucho más aceitado. ¿Por qué? Y porque siempre se necesita una mayoría para gobernar, pero esa mayoría para gobernar tiene que salir sine qua non del Parlamento. Y por lo tanto, si se produjera algún bloqueo, como los que yo le estoy diciendo, en el cual el Poder Ejecutivo de turno es minoría en ambas cámaras, puede llegar a tener 2 soluciones. Esto depende de los sistemas constitucionales parlamentarios, ¿no? La primera que puede hacer es llamar a elecciones anticipadas, o disolver el Parlamento y volver a llamar a elecciones. ¿Con esto qué va a significar? Que siempre necesita un consenso el presidente, porque no se queda sin gobierno. El jefe de gobierno necesita el consenso del Parlamento, porque el gobierno y los ministros salen del Parlamento. Sinceramente les recomiendo esta serie Borgen, que son poquitos capítulos, y habla del caso de Dinamarca, que uno pensaría que jamás tendrían problemas de circulación del poder, pero sin embargo estas trabas se suceden. Por ejemplo, en sistemas parlamentarios es necesario llegar a coaliciones, porque quizás son 4 o 5 partidos y ninguno tiene más del 40%, entonces necesitan aliarse o hacer coaliciones. Es más, hoy en día, incluso en nuestros sistemas presidencialistas, se están hablando de que ya desaparecen o están muy resentidos los partidos políticos, y de hecho, tanto en las elecciones anteriores a presidente como en las actuales, han ganado no solamente un solo partido político, sino alianzas. Frente de Todos, Coalición Cívica, son ambos conjuntos de partidos políticos, es decir, que esto es general. Pero el sistema parlamentario nos obliga, o les obliga a ellos, a llegar a estas coaliciones para poder gobernar. Bélgica estuvo 2 años sin presidente, sin jefe de gobierno. Piensen ustedes, si nosotros estaríamos 2 años sin un jefe de gobierno, lo que sucedería. En España está, en los últimos años, numerosos problemas porque las coaliciones van cambiando y se tienen que llamar nuevamente a elecciones para jefa o jefe de gobierno. Otro caso es el de Italia, que cada 2 años, en los últimos casi 8 o 9 años, ha llamado o tiene que llamar a elecciones porque no forma gobierno. ¿Por qué? Porque no junta mayorías necesarias para elegir al jefe de gobierno, al primer ministro o primera ministra. Es decir que, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un problema del presidencialismo como hiperpresidencialismo, y que el parlamentarismo supuestamente esta función de bloqueo que puede existir entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no sucedería. Sin embargo, vemos que en la historia reciente de los países europeos también tienen dificultades el sistema parlamentario en forma de gobierno. Es decir, que ambos tienen sus dificultades, no solamente, como algunos consideran, solamente el sistema parlamentario es el mejor. Si ustedes me preguntan, sí, yo prefiero un sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque evita que tengamos que, si no hay consenso con el jefe de gobierno de turno, se puedan llamar nuevamente elecciones, y esto evitaría que, por ejemplo, muchos presidentes se tengan que ir antes de tiempo, o, lamentablemente en nuestra historia constitucional, golpes de Estado. Obviamente que esto es simplificar y hay otros factores que influyen en estas circunstancias, golpe de Estado y problemas de renuncia, ¿no? Es mucho más complejo. Pero digamos que el sistema parlamentario podría llegar a evitar algunas de estas consecuencias. Pero reitero, no es la panacea, no es el modelo que muchas veces se menciona como modelo a seguir, porque también tiene que ver con nuestra historia, nuestra idiosincrasia, y es muy difícil a veces traspolar o injertar sistemas de gobierno de otras realidades, de otras sociedades, de otra historia, a nuestro sistema. Por ejemplo, la figura del jefe de gabinete. Jefe de gabinete que es del sistema parlamentario. Por ejemplo, con ciertas dificultades también vemos funcionar
a la figura del Consejo de la Magistratura, que es el sistema parlamentario, no el sistema presidencialista para la selección de los jueces. Es decir, que cada uno tiene sus bemoles y sus problemas. Bueno, ¿se entiende más o menos hasta acá? Aquí vamos a ir bastante rápido porque esto lo tienen todos los libros del ramo. Elecciones del presidente o presidenta. A partir de la reforma del 94 se elige de manera directa. Antes del 94 era a partir de los colegios electorales. Al igual que sigue hasta el día de hoy en Estados Unidos. Fíjense que ahora están las elecciones en Estados Unidos, y bueno, incluso en la elección que perdió el Partido Demócrata que hiciera asumir a Trump, que estuvo Hillary Clinton, en realidad si uno cuenta los votos, en realidad ganaron los demócratas, pero como se divide en colegios electorales, es decir, que uno elige a un representante para que luego elija la nominación, los colegios electorales fueron mayores los que volcaron hacia el Partido Republicano. Así era nuestro país. Esto se quiso, se considera que era distorsivo de la voluntad popular y que debía elegirse al presidente o presidenta mediante elección directa sin colegios electorales. Algunos que están en las provincias, algunos constitucionalistas, algunos políticos han pensado que con esto en algún punto, si bien lo que hace es transparentar, es decir, bueno, ganó simplemente por números aquello que fue más votado, sí puede resentir en algún punto el federalismo, porque sabemos que la cantidad de población que se concentra en nuestro país, la mayoría está en el conurbano bonaerense, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba. Y más o menos luego los demás miran de afuera. Es decir, que uno podría hacer una campaña para presidente o presidenta teniendo en cuenta esta concentración de población en las provincias y ciudades con mayor densidad de población y directamente ni hacer campaña política en alguna provincia del sur o en alguna provincia del norte, porque total no me hacen demasiado. Piensen que la provincia de La Pampa casi tiene la misma población que Mar del Plata. Así que uno puede decir, prefiero hacer la elección en Mar del Plata y no en toda una provincia. Es decir, que hay algún tipo de crítica con haber quitado los colegios electorales, porque puede ser que algunas provincias no sean demasiado escuchadas, o no sea necesario hacer demasiado campaña en esa provincia. En los colegios electorales era obligatorio porque todas tenían una cuota de poder, digamos, en la hora de elegir los electores. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, lo mismo que para ser senador. Y nos da las fórmulas que ya todos ustedes saben, ¿no es cierto? La posibilidad o la incorporación en nuestro país también del sistema parlamentario en la reforma del 94 del balotaje, a partir del pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, y que tenía que ver con una lógica de ninguno de los dos era ningún sonso, gente muy, muy capacitada en la política, y se daba cuenta que en esa era la lógica que más o menos ganaba cada uno de los partidos mayoritarios en ese momento, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, y ese porcentaje que se da de ir a la segunda vuelta, que es con el 45% de los votos, o del 40% con diferencia de 10, si no se daban estos porcentajes, entre las fórmulas más votadas, se iba a ir al balotaje. Balotaje o segunda vuelta. Pregunta de examen. ¿Se va automáticamente a la segunda vuelta las dos fórmulas más votadas dentro de los 30 días, como dice el artículo 96? ¿O hay algún tipo de diferencia? Bueno, acá dice, dentro de los 30 días de celebrado, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que manifestar ante la Junta Electoral, ante la Cámara Nacional Electoral, luego también, su intención
de someterse a la segunda vuelta. Si ustedes hacen memoria o miran historia, los que son más jóvenes, se dan cuenta que cuando ganó Néstor Kirchner la presidencia, en realidad el que había obtenido más votos había sido Menem, pero sin embargo Menem se bajó. ¿Por qué? Porque él sabía que en el balotaje iba a perder. ¿Qué quiero decir? Que no obligatoriamente hay balotaje. Que deben los dos binomios más votados, las dos fórmulas más votadas, deben manifestar su intención de querer someterse al balotaje. Y entonces ahí sí habrá segunda vuelta y se elegirá al binomio más votado. Los requisitos los controla la Junta Electoral, deben ser controlados antes del momento de la elección, por supuesto, y se quitó en la reforma del 94 la obligación de que pertenezca al culto católico apostólico romano, el presidente o presidenta de la nación, y esto parecería que está bien, digamos, cada vez debería ir escindiéndose más lo sacral de lo político, ¿no? Las relaciones de la Iglesia con el Estado ya deberían, y este es un paso, ¿no? Ir cada uno por su lado. Otra pregunta de examen, ya para ir terminando esta clase. Antes de la reforma del 94, ¿era posible la reelección? No, profesor, era solamente un mandato de 6 años, sin posibilidad de reelección, a menos que pase un periodo. Ahí está. O sea, la pregunta puede ser, ¿había reelección? Sí. O sea, la reforma del 94 redujo de 6 años a 4 años. ¿Por qué? Vino bien tu comentario que me olvidaba de decirles. Porque se había verificado que había una suerte de falta de legitimación en el ejercicio del poder en el último bienio, ¿no? En los últimos 2 años, en donde había un gran desgaste o gran erosión en el poder por parte de los poderes ejecutivos, que se hacía muy largo, digamos, la espera para volver a votar, cosa que sabemos que en sistemas parlamentarios se pueden adelantar las elecciones, como decíamos hace un ratito. Aquí había que esperar los 6 años. Y en general, los quiebres del sistema democrático se producían en esos 2 últimos años. Así que con buen tino, creo que ahí sí, en el Pacto de Olivos se redujo de 6 a 4 años. ¿Era posible la reelección ante el 94? Sí, era posible. Lo que no era posible era la reelección consecutiva. Es decir, por ejemplo, presidencia de Irigoyen, presidencia de Perón, deberían descansar un periodo presidencial. Lo que permitió la reforma del 94, y algunos, bueno, por supuesto dicen fue parte de la reforma del 94, era la reelección consecutiva. Es decir, que un presidente, digamos, en vez de 6 años gobierne 4, pero puede gobernar 8. Es decir, puede haber una reelección consecutiva. Eso es lo que sucedió con la reforma del 94 en ese punto. Podía reelegirse, pero tenía que descansar un periodo presidencial. ¿Estamos? Entonces, sí había posibilidad de reelección, lo que no era posible consecutivamente. Podía volver a la presidencia, pero debía esperar un periodo presidencial. Ahora, no, puede haber una reelección consecutiva. Lo que siempre aduce cualquier gobierno de turno es que con 4 años no le alcanza y que en los próximos 4 vendrá lo mejor, ¿no? Esa es un poco la película que siempre se repite o nos cuentan, o la intención de mantenerse en el sillón de Rivadavia, ¿no?
en Estados Unidos había una suerte de costumbre constitucional de que un presidente gobernaba una vez y listo, y se retiraba. Por ejemplo, la provincia de Mendoza tiene su constitución provincial que el gobernador solamente es por un solo periodo. Esto sería muy sano. Una medida muy interesante que siempre se cuestionaba, y bueno, hay que decir las cosas, es que en la provincia de Buenos Aires se acabó la reelección indefinida de los intendentes. Esos intendentes que son suerte de mini gobernadores y se perpetuaban, algunos estaban desde 1983 en el gobierno. Es decir, que esta réplica de concentración del poder es la que debemos de evitar, no solamente a nivel nacional, sino que se debe replicar en las provincias. Deberíamos preguntarnos o deberíamos plantearnos qué pasa con algunas constituciones provinciales que admiten la elección indefinida del gobernador o gobernadora. Si esto no sería de alguna manera quebrar el sistema republicano de gobierno, de alternancia en el poder. Por supuesto que aquellos que dicen que puede haber una reelección indefinida, dicen no es que está indefinidamente, sino que la gente lo va votando definidamente para que siga en el poder. A mí me parece que estas cláusulas que estén en las constituciones, en las leyes orgánicas, de las municipalidades, en definitiva en las constituciones provinciales, que haga que se perpetúen en el poder gobernadores o intendentas es sumamente nocivo, ¿no? Para lo que se trata. Es decir, no hay salvadores ni salvadoras de nada, ¿no? Deberíamos tener más, más gobierno. A ver, voy a leer el chat que no tenía, creo que te olvidaste de poner a grabar. Ya está eso. Repite la primera premisa, por favor. Bueno, ¿alguien si quiere hacer alguna pregunta antes de terminar esta parte? Sí, yo, profesor, que siempre me quedó la duda. Si un presidente utiliza los 2 periodos, si descansa un periodo, ¿puede volver a ser presidente o no? Sí, sí. Podría volver un tercer mandato. Voy un poquito más. A ver cómo vamos. Ya estamos en la hora, ¿no? Bueno, ya es trato cruel, inhumano y degradante seguir una hora más tiempo con el Zoom. De todas maneras, en el medio del sistema presidencialista se creó una ley que se llamó de las PASO. Primarias, son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una suerte de entrada en calor que creó la ley 26.571 para democratizar la representación política, la transparencia y la equidad electoral, etc. Visto el balance de que aquellos que pusieron en marcha esta ley, la idea era que podría participar la ciudadanía en la elección de sus candidatos o candidatas de cada uno de los partidos políticos sin estar afiliados a los partidos políticos, y de la cual todos pudieran participar. El balance es bastante, en mi opinión, es totalmente negativo. Es decir, que ninguno de los partidos mayoritarios o las alianzas mayoritarias ni el actual gobierno, ni el anterior, ni el gobierno que perdió y estuvo en las últimas elecciones, ninguno fueron a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, no se eligió por elección popular los candidatos de cada uno de los partidos políticos, de las mayorías por lo menos. Con lo cual lo que pasa a ser una suerte, a mi entender, de encuesta bastante cara que le sale al país, y realmente si aquellos que pusieron la regla del juego luego no quieren someterse, los partidos políticos, a poner al candidato A o B por miedo a luego a perder las elecciones finales, el balance es negativo. Por lo menos de las dos alianzas de gobierno, la que está actualmente el gobierno y la oposición, y al revés pasó también con el gobierno de Macri y el otro. Es decir, viceversa. Ambas alianzas les cabe el sallo. Ninguna de las dos fue a las PASO
con varios candidatos para que la gente pudiera elegirlo. Simplemente hicieron la alianza y se votó una suerte de encuesta pública. Se votó a un candidato que ya estaba sin primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que la mayoría de la doctrina, incluso me atrevo a decir, porque también lo sostiene el doctor Jiménez, no sé si la mayoría, pero algunos por lo menos estamos totalmente en contra y creo que esto debería derogarse o si no cumplirse. Pero no esto que es una trampa, de decir, bueno, no, el candidato de mi partido, de esta alianza es fulano, el candidato es Macri y el candidato es Fernández, punto. Y no se eligió otras posibilidades dentro de esas mayorías. En este sentido, ¿no tendría que haber un control de constitucionalidad en el sentido de que, por ejemplo, violaron las PASO? No cumplieron con esa solicitud, entonces no tendría que declararse inconstitucional. Lo que pasa es que no es necesariamente inconstitucional. Lo que pasa es que los partidos o las alianzas mayoritarias dicen, este es el único que se presenta, porque todos se bajaron. Entonces no hay manera de obligar a que se presenten. Es decir, supongamos que los que tengo por lo menos, Brisa y Javier, formamos un partido político, estamos los tres, o una alianza los tres. Entonces entre los tres nos ponemos de acuerdo y decir, no, vamos a ir con Brisa. Y Javier y yo nos bajamos. No hay nada que se pueda hacer. No, miren, nuestro partido político va a Brisa, punto. No, pero tienen que ir ustedes tres, que son los referentes. No, nosotros dos nos bajamos. Entonces no hay una manera de declarar inconstitucional. Lo que hay es, de alguna manera, trampear la ley. Pero, doctor, es declamar una cosa para que suceda lo opuesto. Y sobre todo con los dos partidos que gobernaron los últimos 8 años, o que están gobernando y que han gobernado. Entonces, en este ¿podría sentido... pasar, doctor, que un candidato denuncie que un precandidato denuncie a su propio partido ante la justicia electoral y ahí sí se tomen acciones? Pero se llega por los partidos políticos. Es decir, bueno, se irá de ese partido político y tendrá que formar otro partido político y presentarse él con otros candidatos en ese partido político. O sea, hoy los partidos políticos son, a partir de la reforma 94, representantes esenciales del sistema democrático. O sea que la crisis es de los partidos políticos. Fíjate que algunos politicólogos, yo no me voy a meter en tema que no es el mío, ¿no? Y sociólogos están hablando de la crisis de los partidos políticos. Lo que están funcionando son alianzas. Y los partidos políticos pasan a ser, lamentablemente, en algunos casos hasta cascarones, fíjense, cascarones, hasta sellos, alquilan los sellos. O sea, las personerías jurídicas para luego poner un candidato a último momento. Es decir que, digamos que si estamos criticando el sistema de los partidos políticos, esto no ha servido. Si fue una buena... si tuvo una buena intención, me llamó la atención que el mismo gobierno que propuso esta ley, luego no hiciera la regla de juego. Y el otro partido, la otra alianza, que era la oposición, tampoco lo hizo. Entonces no hay interés, está claramente. Y mi idea es que tendría que derogarse, porque no tiene sentido. Estamos pagando una encuesta para que los partidos, los candidatos, vean a ver cómo van midiendo y qué es lo que tienen que hacer o no, con quién aliarse o no. Y esto es un poco usar a la ciudadanía, me da toda la impresión, ¿no? Por lo menos ese es mi balance. Respeto a aquellos que consideren que las PASO son útiles. Mi balance de haber visto cómo han funcionado es que nunca han funcionado. O si han funcionado son con alianzas menores que no podían llegar a acceder al poder. Así que o jugamos todo el juego o entonces no lo juguemos. La Constitución no lo obliga. El sistema presidencialista tampoco. Así que me parece en este caso que no tiene sentido. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, seguimos después el otro lunes. Vamos bien y está subido. Vamos a ver la ley de acefalía y luego vamos a ver las últimas clases, los decretos de necesidad de urgencia. Igualmente esta clase sincrónica ya quedó en la nube y la asincrónica está subida. ¿Listo?
Santiago, Martín o Agustín les van a dar el TP para que hagan, así que estén atentos y atentas con eso y no tengan que andar corriendo el último momento. Consulta. ¿El TP va a ser sobre este tema? ¿Sobre presidencialismo? No, porque el TP yo hice de federalismo, que eran mis bolillas, y ahora democráticamente, para no concentrar poder, lo va a hacer o Santiago o Agustín, el TP. ¿Está? Pero por supuesto puede entrar alguna de las preguntas del múltiple. ¿Listo? Bien. Bueno, nos vemos el otro lunes, va a estar Agustín y el otro voy a seguir yo. ¿Estamos? Chao, suerte, hasta luego.